Entonces vamos a hablar del páncreas. Entonces, el páncreas, ustedes sabrán ya por anatomía, es un órgano retroperitoneal. Es una glándula de secreción mixta, tiene tanto componente exócrino como un componente endocrino. Mide 20 centímetros de longitud y pesa en promedio 100 gramos. ¿Sí? Tiene una íntima relación con el duodeno que le abraza, ¿verdad? Como si fuese una llanta con su neumático. Anatómicamente tenemos una cabeza, tenemos un cuello, tenemos un cuerpo y una cola. ¿Ok? La secreción del páncreas sería el jugo pancreático y se secreta en promedio por día 1,5 litros. ¿Sí? Microscópicamente el páncreas es bastante fácil de reconocer. Vamos a ver que es una glándula exócrina de secreción, ¿verdad? Externa, acá tenemos conductos, ¿sí? Vamos a ver que el color que tiene el páncreas es bien basófilo debido a que es una glándula de naturaleza serosa. Es una glándula serosa pura. Acá no hay acinos o terminales secretores mucosos. Y también entre los terminales secretores vamos a encontrar unas zonas más pálidas, ¿sí? Que corresponden a nidos de células de secreción interna, formando estas estructuras que se llaman islotes pancreáticos o también se llaman islotes de Langerhans, ¿sí? Entonces ahí le estoy señalando los islotes de Langerhans. Tenemos que buscar esto para hacer diagnóstico de páncreas. También hay tejido adiposo, ¿verdad? No porque vemos tejido adiposo, es una glándula parótida. Y los conductos excretores, no nos olvidemos, ¿verdad? También el tejido conectivo, la cápsula que tiene, emite hacia adentro de los tabiques que divide en compartimientos más pequeños como lóbulos y lóbulos. Entonces, el páncreas exócrino es una glándula tubulacinar compuesta y va a estar compuesta por células acinares de naturaleza serosa, enteramente serosa, es serosa pura. Fíjense, los acinos están compuestos por células triangulares, citoplasma, ¿verdad? Basófilo, núcleo basal. Vamos a ver que dentro de los acinos vamos a encontrar una célula de citoplasma más claro, más pálido, ¿sí? Que va a ser llamada célula centroacinar. La célula centroacinar es una célula que solamente podemos ver en el páncreas, ¿verdad? Y nos ayuda también a hacer el diagnóstico de órganos. Esta célula centroacinar representa a las células de los conductos intercalares que se introducen hasta dentro del acino, ¿sí? Luego, los conductos intercalares, ¿verdad? Tenemos los conductos intralobulillares, que serían los estriados, pero no se llaman estriados en el páncreas porque carece de esa estriación típica en las glándulas salivales, ¿ok? No se llaman estriados. En el páncreas se llaman simplemente intralobulillares. Luego sí tenemos los conductos interlobulillares y luego tenemos ya los lobares y así sucesivamente hasta llegar a los conductos ya de mayor tamaño. Entonces acá tenemos un dibujo esquemático que nos representa las células acinares, ¿sí? Formando los acinos o los terminales secretores de naturaleza serosa y el sistema de conductos, ¿sí? Entonces el primer conducto es el conducto intercalar. Y fíjense cómo las células del conducto intercalar se introducen hacia adentro del acino. Y esas son las células centroacinares, ¿ok? Luego los conductos intercalares dan origen a los intralobulillares a los interlobulillares, los interlobulillares a los interlobares, y así sucesivamente hasta llegar a los conductos principales. ¿Ok? Entonces, el páncreas va a producir el jugo pancreático. Este jugo pancreático se caracteriza por tener grandes contenidos de enzimas e iones, principalmente iones bicarbonatos. Estos iones de bicarbonato son producidos por los conductos y son importantes porque ellos tienen que amortiguar la secreción ácida del estómago que llega al duodeno. ¿Ok? Entonces el jugo pancreático también debe amortiguar. Las enzimas que tienen van a ser, por ejemplo, enzimas proteolíticas que se encargan de la degradación de proteínas. Tenemos entre ellas las tripsinas, quimotripsinas, carboxipeptidasas,
¿sí? Y ellas son secretadas como proenzimas, o sea que están inactivas. Y eso es muy importante, porque si estas enzimas se activan, ellas pueden digerir el propio páncreas, ¿ok? Entonces, como un mecanismo de regulación, el páncreas produce estas enzimas, pero de forma inactiva. Y recién cuando llegan al duodeno, en la luz intestinal, vamos a ver que tenemos las células, los enterocitos que tienen en su ribete en cepillo, van a tener una enzima que se llama enteroquimasa, y esta enteroquimasa se encarga de activar estas enzimas y ahí sí ya van a poder degradar las proteínas. ¿Ok? Entonces no se olviden que el páncreas secreta enzimas en forma inactiva y estas se activan en el duodeno gracias a la enzima enteroquimasa presente en el ribete en cepillo de los enterocitos del duodeno. ¿Okay? También tenemos otras enzimas como ribonucleasa, desoxirribonucleasa, que se encargan de la degradación del, eh, como no me viene, de los ácidos nucleicos, ¿sí? Luego tenemos la amilasa pancreática, ¿sí? Decimos pancreática porque no se olviden que las glándulas salivales también secretan amilasa, que degrada los carbohidratos. Y también el páncreas secreta lipasa, que también degrada, en este caso, los lípidos. Además de lipasa, colesterolasa, ¿ok? Entonces el páncreas es una glándula muy importante que secreta enzimas muy importantes que se encargan de la digestión tanto de proteínas, carbohidratos, de ácidos nucleicos y lípidos, grasas. Vamos a ver que la secreción del jugo pancreático está regulado, ¿verdad? Tenemos la regulación por medio de hormonas como la secretina. La secretina es producida por las células endócrinas S. Estas células están dispersas en todo el tubo digestivo. Vamos a ver que están en el duodeno, pueden estar alguna en el estómago y así sucesivamente. Entonces, cuando en el duodeno ellos detectan el quimo muy ácido, estas células endocrinas secretan secretina y lo que hace la secretina es estimular la secreción de agua y bicarbonato que ocurre en los conductos excretores. ¿Okay? Y luego tenemos la colecistoquinina, que es secretada por las células CCK, también dispersas en todo el tubo digestivo, principalmente en el duodeno, el intestino delgado. Y esto lo que hace es, ante la presencia de proteínas, ácidos nucleicos, grasa, ¿sí? Ellos estimulan la secreción de las enzimas pancreáticas, ¿ok? Y también esta hormona desencadena la contracción y el vaciamiento de la vesícula biliar, ¿ok? Además de tener una regulación hormonal, también hay una regulación nerviosa, ¿sí? Fíjense que el parasimpático va a ser el responsable de estimular la secreción de estas, del jugo pancreático. Y lo contrario, ¿verdad? El sistema simpático va a inhibir. Bueno, con respecto al páncreas endocrino, vamos a ver que las células endocrinas se acumulan en grupos pequeños formando estos islotes pancreáticos o islotes de Langer, ¿sí? Ellas van a estar delimitadas por un tejido conectivo reticular, o sea, fibras de colágeno de tipo 3, que se van a continuar en el interior de los islotes. Entonces, como les dije, dentro del espesor del páncreas vamos a tener los nidos de células formando estos islotes pancreáticos. Y a mayor aumento, fíjense, estos islotes pancreáticos van a estar formados por células, ¿sí? Que forman una estructura más o menos esférica. Y estas células forman nidos y están rodeados por una abundante red de capilares, ¿sí? Capilares fenestrados. Esto está sostenido por fibras de colágeno de tipo 3, una red de fibras reticulares. Y fíjense las células como tienen un citoplasma más pálido, más claro. Y el núcleo es un núcleo salpicado, ¿verdad? Con aspecto en sal y pimienta se le describe, que es el aspecto típico de una célula endocrina. Entonces aquí tenemos las células de los islotes pancreáticos. Entonces,
Dentro de estos islotes pancreáticos vamos a tener diferentes tipos de células que producen diferentes tipos de hormonas, ¿sí? Morfológicamente, por HIE, no se pueden individualizar estas células, ¿sí? Si hacemos una extinción especial, por ejemplo, utilizando el método tricrómico de Mallory con ASAM, podemos distinguir tres tipos de células que se designan célula A, célula B y célula D, ¿sí? Pero hay un pequeño porcentaje de células que no se tiñen, ¿sí? Que no se pueden distinguir. Pero si hacemos una tinción especial que se llama inmunohistoquímica, marcando específicamente ciertas hormonas, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero marcar las células que secretan insulina, entonces me van a marcar las células B, ¿verdad? Si yo quiero marcar las células que secretan la hormona glucagón, ¿verdad? Utilizando la tinción para glucagón, marco los gránulos con glucagón, se tiñen las células A. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces tenemos las células alfa, que son las células A, secretoras de glucagón, las células B o beta, secretoras de insulina, las células D o delta, que son las células secretoras de lo que se llama somatostatina, y tenemos las células insulares menores que se encuentran en un porcentaje muy inferior, 5% más o menos, que dentro de ello otra vez tenemos células que secretan diferentes hormonas y ahí las más importantes serían las células F, pero son muy, pero muy inferiores. En un 2% nada más tenemos estas células F, ¿ok? En cambio el resto representa una proporción mucho mayor. Entonces acá tenemos otra vez para ver, fíjense las células, ¿sí? Cómo tienen el citoplasma más pálido, forman nidos, estos nidos están separados por una abundante red capilar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque las hormonas que producen tienen que ir a la sangre. Miren, los núcleos son núcleos de aspecto salpicado, ¿verdad? Con la cromatina en sal y pimienta. Y aquí tenemos una imagen donde tenemos esta tinción especial para ver los gránulos, ¿verdad? Por ejemplo, acá se tiñen los gránulos que tienen glucagón, que son las células alfa. Tenemos los gránulos que tienen insulina, que son las células beta. Tenemos los gránulos que tienen somatostatina y tenemos los que tienen las células F que secretan lo que se llama polipeptido pancreático. Entonces, las células A secretan glucagón, representan el 20% de la población celular dentro del islote, y este glucagón tiene funciones dentro de la regulación hormonal de los niveles de glicemia y también termina regulando otras hormonas, ¿sí? También esta secreción está regulada de forma nerviosa, ¿sí? Por ejemplo, el simpático y el parasimpático se encarga de la regulación del glucagón. El simpático va a estimular la liberación del glucagón. No se olviden que el glucagón lo que hace es aumentar el nivel de glicemia para que el azúcar esté disponible para nuestras células, ¿verdad? Para que puedan usar. Y luego tenemos las células beta que secretan insulina. Estas células representan el 70%. Y la insulina hace lo contrario al glucagón. Lo que hace es secuestrar los carbohidratos, los guarda dentro de la célula, los guarda dentro de los hepatocitos, y cuando los hepatocitos ya no pueden guardar, lo que hace es activar, o sea, lo que hace la insulina es que se guarde en forma de grasa, ¿sí? Todo para la reserva de energía. Entonces, su regulación hormonal va a depender del nivel de glicemia, y la secreción de insulina es estimulada por la secreción de péptido inhibidor gástrico, ¿sí? También es estimulada por péptido símil al glucagón, ¿sí? Ante la ingesta de carbohidratos. También la adrenalina y la noradrenalina estimulan la secreción de insulina, ¿sí? Y también el glucagón favorece la secreción de insulina, ¿sí? Además de tener una regulación hormonal, también tiene una regulación nerviosa, ¿sí? Donde nuevamente el simpático en este caso va a ser el que va a estimular la secreción de insulina y el parasimpático va a inhibir, ¿okay?
Luego tenemos las células D o células delta. Estas secretan somatostatina y representan el 5 al 10% de las células. Y esta somatostatina tiene una función más reguladora, porque lo que hace es inhibir la secreción de insulina y glucagón, así de tal forma que estas hormonas se encuentren en niveles basales, ¿ok? Entonces, cuando la insulina y el glucagón están secretados, ellos estimulan la secreción de somatostatina para que la somatostatina disminuya y controla los niveles tanto de insulina como glucagón, ¿ok? Entonces tiene una función más regulatoria que otra cosa. Y luego tenemos las células insulares menores. Dentro de las células insulares menores tenemos varias células y entre ellas las más importantes podemos decir que son las F, que secretan lo que se llama polipéptido pancreático. Se encuentran en una proporción muy pequeña, ¿sí? Acá tenemos una tabla donde nos muestra cuáles son estas células eh, insulares menores. Tenemos las células F, que secretan polipéptido pancreático. También tenemos la D1, que secreta péptido intestinal vasoactivo. Tenemos la célula EC, que secreta secretina, motilina, sustancia P. Luego tenemos las células epsilon que secretan perlina. ¿Ok? Entonces, estas son las células insulares menores. Y eso es todo con respecto al páncreas. No